Bueno, bon dia, benvinguts i benvingudes a la 17a jornada de previsió social complementària. Ja portem 17, és molt, ja paso castellano. Llevamos 17, son unas cuantas y la verdad es que estamos muy orgullosos de formalizar y montar estas jornadas que tienen mucho esfuerzo, nos cuestan, pero valen la pena y garantizan que tengamos unas jornadas de debate y de desarrollo de la previsión social complementaria, que creo que estamos en un momento importante en el que podemos compartir, desarrollar y fomentar la previsión social complementaria también dentro de, y sobre todo dentro de la negociación colectiva, que se nos abre una puerta de negociación, de vía, de acuerdo, en el que podemos fomentarla y podemos desarrollarla para conseguir que no solo en las grandes empresas haya previsión social, sino que podamos extenderla y desarrollarla en las grandes empresas. Es un día completo, veréis el programa que tenemos un día muy completo de varios paneles muy interesantes que cogen diferentes ámbitos de negociación y de desarrollo. Y no vamos a alargarnos en la bienvenida porque yo creo que tenemos ganas de empezar la jornada y Javier, le doy la palabra para que nos dé la bienvenida a la jornada 17ª de Previsión Social Complementaria. Gràcies. Bon dia, gràcies. Bon dia a totes i a tots i benvingudes a la catedral de la classe treballadora de Catalunya, com deia el nostre secretari general José Luis López Bulla, no? Perquè està entre catedrals, la catedral del Mar, la catedral de Barcelona i dintre, enmig del tot, està la catedral de la classe treballadora. No? Per tant, benvingudes i espero que aquesta jornada sigui com les 16 anteriors, no? Tan profitosa per tots nosaltres com han estat totes aquestes reflexions i debats que han construït posició i sobretot, moltes i moltes propostes a les nostres taules de negociació. No? He començat en català perquè penso que també es fa política reivindicant la llengua, no? I jo penso que som un subjecte polític, no? I de la classe treballadora d'aquest país i nosaltres hem de, evidentment, reivindicar sempre els aspectes culturals, no? que reflecteixen la identitat d'una classe com la nostra, no? Però no us preocupeu, ara passarà al castellà i seré també lo suficientment, penso que correcte políticament per poder compartir una llengua també que és del propi país. No? Clar, jo quan pensava estos días de cómo plantear esta bienvenida, yo creo que es el momento de hablar de rentas. Porque viendo el resultado de las elecciones en el último fin de semana, el domingo pasado, creo que es un momento importante para saber qué papel deben de jugar las rentas y las políticas de rentas a la hora de definir las orientaciones, ¿no? Que la ciudadanía debería de plantear como prioridades y como oportunidades. ¿No? Pero claro, yo digo, ¿cómo ha podido pasar esto? Y ayer lo comentaba, tenía la oportunidad de compartir con nuestro secretario general, con UNAI, y digo, ¿cómo ha podido pasar esto cuando las políticas que se han hecho en estos últimos años, ¿no? Que probablemente han sido los años en la democracia donde más dinero público ha habido para regar a la economía, que en los años 90 seguramente estaríamos hablando de cómo se configuraban en todos estos espacios mayorías absolutas de aquellos que habían gobernado las administraciones y habían tenido la oportunidad de poder distribuir estos recursos, que haya habido un vuelco, ¿no? Ya no sigo solo en clave extrema derecha, sino del gestor y la oposición, ¿no? Del gestor de las administraciones y la oposición, que haya habido un vuelco de tales características que pienso que tampoco tiene precedentes en los resultados electorales de la democracia en nuestro país. ¿Cómo es posible que con todas las medidas de políticas públicas en materia económica que determinan un resultado que evidentemente no es cuestionable en términos económicos? Ayer escuchábamos a Nadia Calviño en el Círculo de Economía plantear que la economía en España está creciendo actualmente a un ritmo del 3,8%, por lo tanto, incrementa la actividad económica. Además, lo hace con un criterio de calidad que no lo estaba haciendo en otros procesos de etapas cíclicas económicas, donde la ocupación alcanza los 21 millones de cotizantes en nuestro país, es decir, cifra histórica, hay más ocupación que nunca en nuestro país, donde además la mayoría de los contratos que se están realizando son contratos indefinidos, a diferencia de que en otras etapas de crecimiento económico la temporalidad había predominado, ¿no? en la política del mercado de trabajo, por lo tanto, más actividad, mejor ocupación, más ocupación. Se corrige la inflación muy
por encima de lo que se está corrigiendo en los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Ayer teníamos el IPC avanzado del mes de mayo en un 3,2%. Bueno, y tenemos el Euribor ya alcanzando la cifra del 4%. Está ya a algunas centésimas de alcanzar la cifra del 4%. Oye, miraba la cifra para intentar ser exacto y el día 30 estaba en un 3,97% el Euribor, ¿no? El que determina una parte de lo que es la política económica del Banco Central Europeo en términos de los tipos de interés, ¿no? Lo que viene a plantear estos datos, lo que quiero decir es que la economía española está ganando competitividad y sobre todo lo está haciendo con una mirada social. Y en cambio, la reacción la lectura de la ciudadanía está al margen de esa realidad. Está votando otra cosa, está votando alternativas a estas políticas que están dando estos resultados, ¿no? Digo, algo nos está pasando. Y he mirado otros datos que hoy han salido publicados y me han llamado la atención y que probablemente, no digo que sea un punto de causal de esta realidad, pero que creo que sí que puede tener bastante que ver, ¿no? Y está en cómo se distribuyen las rentas. Probablemente cómo las políticas públicas riegan a la economía pueden facilitar una forma de trasladarse a la ciudadanía, pero cómo se están distribuyendo las rentas de estas políticas públicas es otra cosa diferente, ¿no? Y veía que se estaban incrementando de manera importante el nivel de recaudación fiscal que publicaba Hacienda. En el mes de abril nos planteaba que habían recaudado 34.000 millones de euros, gracias, decía la noticia, al incremento de los salarios mayoritariamente y a la capacidad de incrementar el consumo por la vía de la recaudación del IVA. 10.000 millones por la recaudación del IVA, 12.000 millones por la recaudación del IRPF y 12.000 millones por la recaudación del impuesto de sociedades. Un incremento de la capacidad de recaudación fiscal que determina, como eso se paga a proporción en función de las rentas que tienen las partes, pues determina un dibujo de cómo se están distribuyendo las rentas. ¿Y qué nos dicen estos datos? Que 2/3 de la recaudación fiscal, es decir, a la hora de intentar buscar políticas de redistribución de renta, las están sufragando las clases populares, mediante el pago del impuesto por sus salarios o mediante el impuesto lineal, que no es progresivo, de la recaudación del IVA por la vía del consumo. La mayoría social es la clase trabajadora, es la consumidora mayoritaria. 2/3 de la recaudación fiscal en las políticas de redistribución de rentas están sufragadas por las rentas del trabajo en este país. Hay una cantidad ingente de políticas públicas que riegan la economía, pero hay unas políticas redistributivas que han quedado al margen del debate político, que están afectando y de qué manera en un periodo inflacionario a las rentas del trabajo y que probablemente tiene algo que ver en cómo la gente interpreta que las políticas frente a la crisis les están llegando a su propia realidad. Por eso creo que es muy importante que pongamos en el discurso político que la distribución y la redistribución de la renta tiene que formar parte, probablemente, de la estrategia de una izquierda que tiene que buscar una alternativa a lo que se ha sucedido el 28 de mayo en menos de 2 meses que tenemos que volver a votar después de la decisión del presidente del Gobierno. Por lo tanto, creo que aquí hay un elemento de reflexión y un criterio de oportunidad. Si no queremos que algunos elementos que afectan, y intento bajar al motivo de la jornada, a los espacios de la negociación colectiva que tienen que ver con las políticas de la distribución de la renta primera, que es la renta del trabajo en la empresa, distribución de salarios, salario directo, salario por la vía de la previsión social, si no somos capaces de fortalecer y consolidar algunas de las reformas que se han planteado estos años, que evidentemente tendrán un impacto a medio plazo, como por ejemplo son las reformas relacionadas con las reglas de la negociación colectiva en el marco de la reforma laboral, para consolidar que se van corrigiendo los escenarios de salarios bajos en la estructura del mercado de trabajo, para poder dedicarle diferentes espacios de la renta salarial a lo directo o lo indirecto. Es decir, cómo vamos a promover los planes de previsión social de manera efectiva si los trabajadores y las trabajadoras a duras penas llegan a final de mes con el salario que cobran. Cómo les vamos a incentivar que destinen una parte de su renta a prever cómo complementan
sus estructuras de rentas futuras a pensiones si no son capaces de superar las actuales? ¿Qué vamos a hacer si al final viene una alternativa de ciclo político que vuelve a desmantelar los equilibrios del mercado de trabajo en las relaciones laborales y vuelven a debilitar el marco de la negociación colectiva? ¿Qué futuro tienen los planes de previsión social en ese escenario? Todos hemos visto qué ha sucedido en la década negra de las reformas laborales del Partido Popular y de la primera del Partido Socialista, con el debilitamiento de la negociación colectiva. ¿Qué evolución han tenido los planes de previsión social durante estos años? Lo que quiero decir que la distribución de la renta, que la economía, evidentemente es política. Y que en esta política no se puede soplar y sorber. Que si queremos desarrollar espacios, evidentemente, de alternativas que mejoren la productividad, el desarrollo, las rentas de los trabajadores y las trabajadoras, con sistemas de retribución salarial que complementen también lo que es el escenario de las necesidades actuales, preveyendo cuál va a ser su vida en el futuro, con planes de previsión social complementaria que se desarrollen de la negociación colectiva, tendremos que defender los escenarios que mantienen las normas laborales que refuerzan los marcos de negociación colectiva. Tendremos que desarrollar y hacer efectivo que los acuerdos que titulan en la concertación social, patronales y sindicatos, como es el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, se traduzca en la realidad en cada convenio colectivo y que ese 4% de este año y el 3% de los años posteriores se convierta en una realidad en las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras, porque si no la gente no va a entender lo que estamos haciendo, ni patronales ni sindicatos. Y la economía va a coger otra deriva porque las políticas van a incentivar otra deriva económica. Y nosotros somos, evidentemente, protagonistas de esta realidad. Nosotros y nosotras somos protagonistas de esa realidad. Y lo último que digo es, si el sindicato es capaz de traducir estas estrategias, esta política, en soporte ciudadano, porque mantenemos, en el caso de Cataluña, el 41% de representatividad por determinar estas políticas que se traducen en la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿cómo es posible que la política partidaria no sea capaz de traducir lo que se han hecho estos últimos años para poder conseguir el soporte de la ciudadanía mayoritaria para poder gobernar? Pues hay una base y hay una oportunidad. Y si aquí se hablara un poquito más de rentas y de trabajo, a lo mejor otro gallo nos cantaría. Espero que tengáis una buena jornada y muchas gracias.